Es capítulo 1, verso 17. Eclesiastés capítulo 1, versículo 17. Llegamos al tiempo, hermanos, del mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que el motivo por el cual, hermanos, usted vino en esta mañana, pues es, hermanos, para poder ser alimentado, es para poder, hermanos, recibir, hermanos, palabra de Dios, no solamente para ser entretenido y decir, pues, ya cumplí, ya fui el domingo. No, hermanos, sino más bien, hermanos, para que el Señor nos pueda dar algo, que el Señor nos dé alimento, que el Señor nos dé herramientas, armas, para poder defendernos de los ataques del enemigo y para poder poner en práctica, hermanos, en nuestra vida cotidiana. Hermanos, ¿sabe usted, hermanos, que esto, la iglesia, si pudiéramos, si se me permite decirlo, la iglesia es como un campo de entrenamiento. La iglesia es como una escuela donde les enseñamos, donde los entrenamos. Y lo bueno del cristianismo no es aquí. Lo bueno del cristianismo es allá afuera, hermanos. Es allá afuera. Es allá donde ponemos en práctica. Porque aquí, hermanos, pues el domingo venimos y cantamos, hermanos, y nos saludamos y nos decimos Dios te bendiga. Pero donde viene la verdadera prueba, hermanos, es allá afuera. Allá afuera. Entonces, hermanos, yo le animo para que en esta mañana, hermano, pídele al Señor, Señor, dame algo. Dame algo. No me permitas salir como llegué. No me permitas salir vacío. Dame algo, Señor. Dame alimento. Dame palabra en esta mañana. Vamos a meditar, hermanos, en esta porción de la palabra de Dios, ahí en Eclesiastés capítulo 1, solamente el versículo 17, hermanos, a manera de introducción. Solamente el versículo 17. Hermanos, a veces tengo dislexia, hermanos, digo una cosa por otra. Pero, hermanos, esto de levantarse y sentarse les ayuda para que les circule la sangre. Y no se me duerma, porque desde hace un rato, hermanos, en la escuela dominical, algunos ya me están haciendo ojitos, hermanos. Algunos se están yendo con Morfeo, hermanos. ¿Sí? Ya nada más tengo miedo, hermanos. Por eso me salgo, hermanos, porque tengo miedo de que se me vaya a caer, hermanos. Digo, por lo menos lo alcanzo a agarrar por si se duerme. Muy bien, hermanos. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Si su salud se lo permite, póngase de pie, si no, permanezca sentado. Eclesiastés capítulo 1, versículo 17, todos juntos, dice la Biblia así: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí aún... Fíjense, hermanos, lo leo yo y síganme con su vista. Y dediqué, está hablando Salomón, hermanos. Salomón es el escritor de este libro de Eclesiastés, y Salomón dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Hermanos, Salomón dice, miren, una de las cosas a los cuales le dediqué parte de mi vida, le dediqué gran tiempo, fue, número uno, a conocer sabiduría. Sabiduría. Uno de los hombres, hermanos, más sabios, sin duda, claro, después de Señor Jesucristo, fue Salomón, hermanos, sin duda. Salomón. Hermanos, y podemos ver, hermanos, a través del libro de Eclesiastés, que dice la Biblia, hermanos, que Salomón disertó. Es decir, estudió, meditó sobre los animales, sobre las plantas, sobre los peces, hermanos, sobre todo, hermanos. Y aquí Salomón nos está confirmando y afirmando, hermanos, que él tomó tiempo, hermanos, precisamente para conocer la sabiduría. Pero no solo eso. Salomón dice, otra de las áreas o cosas en las cuales tomé tiempo fue a entender, dice, las locuras. Las locuras. Dice, pero no solamente las locuras, los desvaríos. Las locuras. Hermanos, no levante su mano, por favor. No levante su mano, no me conteste ni me diga nada. ¿Alguna vez usted ha hecho alguna locura en su vida?
¿Alguna vez usted ha hecho una locura en su vida? Ahora, locura, hermanos, no me refiero a travesura, no. Alguna locura de la cual usted se arrepiente y dice, híjole, esto fue una locura, ¿por qué lo hice? Salomón dice, yo me dediqué a entender por qué en ocasiones el ser humano, por qué en ocasiones actuamos y por qué en ocasiones hacemos locuras. Es lo que está diciendo Salomón. Vamos a meditar, hermanos, en esta mañana y vamos a hablar acerca del tema, hermanos, las locuras de la vida. Las locuras de la vida o en la vida, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, por cada himno, Señor, que nos has permitido poder entonar, Señor. Gracias, Señor, por haber dirigido nuestros pasos y nuestra voluntad, Señor, a esta tu casa. Gracias, Señor, por este precioso grupo de hermanos, Señor, que se dieron cita el día de hoy, no para verme a mí, no para escuchar lo que yo pienso, lo que yo creo, sino para escucharte a ti y tu palabra, mi Dios. Señor, bendice, Señor, la fidelidad, Señor, y la lealtad de mis hermanos para contigo. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a aprovechar estos minutos. Padre, despierta un hambre espiritual en cada uno de nosotros. Entiendo, Señor, que algunos están cansados y fatigados por toda la semana, Señor. Tal vez algunos batallando con salud. No permita, Señor, que el cansancio o enfermedad les impida poder estar despiertos o conscientes de lo que vamos a meditar el día de hoy. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Salomón, hermanos, Salomón dice, mira, yo he tomado tiempo para conocer sabiduría, he tomado tiempo para alimentarme, he tomado tiempo para poder aprender más, para poder tener más conocimiento, más inteligencia. Pero también una de las cosas que me he sentado a meditar con profundidad, dice Salomón, es tratar de entender por qué en ocasiones hacemos lo que hacemos, hablando específicamente de las locuras. Una locura, alguien dijo, que es algo que está fuera de toda lógica. Es decir, algo que no tiene sentido, que no se puede comprender por más que nos esforcemos en hacerlo. Esas locuras de la vida no solamente las podemos encontrar en las personas que han perdido la razón. Cuando digo, hermanos, locura de la vida, no me refiero a aquellas personas, hermanos, que en ocasiones nos encontramos en la calle, hermanos, que hermanos, de repente están hablando solos, hermanos, porque han perdido precisamente, hermanos, la razón. Ya sea a causa de algún mal golpe, algún golpe en la cabeza, algún trauma, tal vez en algunas ocasiones por causa de vicios, por causa de alguna situación así, hermanos. Y hermanos, algunos dicen por ahí, yo médicamente no conozco cuál es el diagnóstico o la condición, pero algunos dicen que se quedan en el viaje, se quedan en esa condición o en esa situación. Y podemos verlos, hermanos, algunos de ellos, mis hermanos, tal vez, hermanos, con sucios, con mal olor, mal aspecto, cabello largo, ropas rotas, cargando tal vez, hermanos, cosas que no tienen valor. Hermanos, no solamente me refiero a encontrar, hermanos, ese tipo de personas o situaciones en nuestra vida. Personas que han perdido la razón, que tienen problemas mentales, sino también, hermanos, o al contrario, muchas de esas locuras las encontramos en la vida de personas que se creen inteligentes, sabias y astutas. Muchas de las peores locuras de los seres humanos que los seres humanos hemos cometido tienen que ver directamente con nuestra relación, con Dios. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de qué es lo que nos dice la palabra de Dios de esas locuras en la vida, para que podamos reconocerlas
y no sigamos, hermanos, practicándolas o sigamos enredados en esas locuras. Vaya conmigo a Jeremías, Jeremías capítulo 2, hermanos, Jeremías capítulo 2, versículo 12. Jeremías 2:12, hermanos, Jeremías 2:12. ¿Cuáles son esas locuras, hermanos, en las que en ocasiones, hermanos, estamos enredados? Jeremías capítulo 2, versículo 12. Jeremías 2:12. Jeremías 2:12. Versículo 12 y versículo 13, hermanos. Jeremías 2:12 y 13. Jeremías 2:12 y 13. Jaciel, te hablan. Jeremías 2:12 y 13. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Jeremías 2:12 y 13. Se lo leo. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, dice la palabra de Dios, el Señor está recriminando. El Señor, hermanos, está, hermanos, de alguna manera, hermanos, dice aquí en el versículo 2, espantaos cielos, horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. El Señor no puede comprender, no puede entender, o bueno, sí lo entiende, pero dice, hermanos, que su pueblo hizo dos males. Dice, me dejaron a mí. Y en cambio, o a cambio, en lugar de, se hicieron, hermanos, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una primera locura, hermanos, una de las cosas de las cuales quiero hablar es creer, hermanos, que apartarnos de Dios, hermanos, creyendo que hemos encontrado algo mejor para nuestra vida. Repito, una locura que cometemos en ocasiones, hermanos, en la vida es alejarnos de Dios porque creemos que hemos encontrado algo mejor para nosotros y para nuestra vida. Una de las mayores locuras que las personas podemos cometer es alejarnos del camino de Dios, darle la espalda a Él, abandonar, hermanos, la iglesia, porque según nosotros hemos encontrado algo que puede suplir todas las necesidades y deseos de nuestra vida. Y hermano, no hay nada, repito, no hay nada que pueda sustituir, hermanos, lo que Dios te da y lo que Dios me da. Nada. No hay nada mejor, hermanos, fuera de Dios. La palabra de Dios, hermanos, llama a esto, hermano, llama a todas estas cosas que nos hacen apartarnos de Dios, hermanos, cisternas rotas que no retienen agua. Pues aunque hoy parezca que tenemos todo lo que necesitamos y deseamos, tarde o temprano se va a terminar. Hermanos, una cisterna, hermanos, es ese depósito, hermanos, donde se coloca el agua, hermanos. Y el Señor dice, algunos de ustedes me dieron la espalda, se alejaron de mí y a cambio, dice la palabra de Dios, se construyeron cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, en Cuernavaca, hermanos, mis padres compraron un terrenito, hermanos, y empezaron a edificar con mucho sacrificio. Y lo primero que hicieron, hermanos, fue, hermanos, una cisterna para acumular agua, porque en donde nos fuimos a vivir, hermanos, todavía no había agua potable. Es más, hermanos, ni siquiera había luz, hermanos. Yo, de hecho, pensé, hermanos, que ahí habían filmado Jurassic Park, hermanos. Hermanos, éramos la última casa. Mi esposa sabe, hermanos, vivíamos literalmente en el monte, hermanos. ¿Sí? Y mis hermanos, mi papá, hermanos, contrató un albañil y hermanos, le hizo una cisterna. Y en la cisterna, hermanos, mi padre contrató una pipa, hermanos, para que llevara agua y para que el albañil pudiera trabajar y construir. Pero qué tremendo, hermanos, es que en ocasiones, hermanos, hay cisternas que, hermanos, no están bien hechas, bien edificadas, y el agua se transmina, se va, se pierde. Hermano, se llena la cisterna y dices, wow, qué tremendo, mira, tengo mucha agua. Pero, hermanos, sin darte cuenta, poco a poco, hermanos, el nivel del agua va bajando.
Y sabes, hermano, en ocasiones hay cristianos que cuando se alejan de Dios, hermanos, por cosas que aparentemente puede ocupar o sustituir lo que Dios les da, dicen, estoy bien, no tengo necesidad de nada. Tengo trabajo, tengo salud, tengo buena economía, tengo una casa, tengo una cuenta en el banco, no hay necesidad. Y sabes, hermano, eso es lo que aparentemente, hermano, sucede, pero hermano, es una locura. Es una locura creer que todo eso, hermano, puede sustituir a Dios, porque nada, repito, nada sustituirá, hermanos, lo que Dios te da y lo que Dios me da. Nada. Tarde o temprano, hermanos, eso se termina. Tarde o temprano, querido hermano, eso se acaba. Tarde o temprano tendremos que darnos cuenta, hermano, que todo lo humano y lo terrenal tiene límite. Tarde o temprano. Hermano, ¿en cuántas ocasiones hemos escuchado, hermano, de personas, hermanos, que llevaban años trabajando y de repente el patrón, vámonos, no corre? Hermano, aquel dinerito que teníamos en el banco, aquellos ahorros, hermanos, que teníamos, hermano, sin darte cuenta, comenzaste a agarrar y de repente se te acabó. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? Que dice la Biblia, hermanos, que salió, hermanos, con su herencia y dijo, no, hombre, agárrense, ahorita me voy a acabar el mundo. No, lo que se acabó fue el dinero y comenzó a faltar. ¿Por qué, hermanos? Porque en ocasiones cometemos la locura de creer, hermanos, o de pensar que, hermanos, apartados de Dios, hermanos, hemos encontrado algo mejor para nuestra vida. Y no, hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. Nada. Eso es una locura. Locura es pensar, hermano, que separado de Dios me va a ir bien. Locura es pensar, hermano, que podemos encontrar algo mucho mejor que Dios. Jeremías 3, versículo 1. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Jeremías 3, verso 1, hermanos. Jeremías 3, 1. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Jeremías 3, versículo 1. Léalo conmigo. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Escucha, hermanos, cuando menos lo pensamos, el dinero no alcanza. Cuando menos lo pensamos, el noviazgo se termina. Las amistades nos abandonan. El dinero, hermano, el negocio, hermano, se cancela. La juventud y las fuerzas, ¿qué pasa? Se acaban y solamente queda una alternativa, hermanos, volverte de donde nunca tuvimos que habernos, de donde nunca debimos de habernos ido, hermanos. Hermanos, qué tremendo es que en ocasiones, yo lo he dicho, hermanos, que si en alguna ocasión, Dios guarde la hora, pero si en alguna ocasión te alejas de Dios y te vas de la iglesia y le das la espalda al Señor, puedes tener la seguridad de que aquí vas a tener un lugar. De que, hermano, puedes regresar a casa. De que serás bienvenido. Pero saben, mis hermanos, qué tremendo es que en ocasiones aquellos que se han alejado del Señor y que le han dado la espalda, puede ser, hermanos, que el nivel de las aguas estén hasta arriba, pero en algún punto, hermanos, esas aguas se terminarán. Y tendrás que darte cuenta que tienes que regresar de donde nunca debiste de haber salido. Y tristemente en ocasiones, hermanos, algunos regresan, pero la mayoría no. La mayoría no regresa. El Señor dice, hermanos, para que tú y yo tengamos confianza, el Señor le dice a su pueblo, vuélvete a mí, dice Jehová. Puedes regresar, puedes volverte a mí, dice el Señor. Vuelve tu corazón al Señor, pues Él no guarda rencor, ni rechaza a ninguno que vuelve a Él con un corazón arrepentido, porque es grande en misericordia. Hermano, en ocasiones como seres humanos, hermanos, guardamos resentimiento, guardamos rencor. En ocasiones, hermanos, nos apartamos, nos alejamos. Pero sabe una cosa, querido hermano y hermana, que cuando tú y yo por alguna razón hayamos cometido la locura de pensar que fuera de Dios y apartados de Él encontraremos algo mejor y reaccionamos, regresa. Vuélvete. Vuélvete al Señor.
Jeremías 13:12. Jeremías 13:12. Jeremías capítulo 13, versículo 12. 13:12. Jeremías 13:12. Dice la palabra de Dios. Jeremías 3:12. Les dije 13:12. 3:12. Jeremías 3:12. Dice la Biblia, Jeremías 3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer, dice la Biblia, mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre mi enojo. Hermanos, a veces aquellas cosas que nos impide reconciliarnos, a veces aquellas cosas que nos impiden regresar, hermanos, es la expectativa de cómo nos van a recibir. Es la expectativa de me habrán perdonado. Es la expectativa, hermanos, de realmente voy a ser bien recibido, no me van a poner caras. Y el Señor dice, mira, puedes estar seguro de que tú puedes regresar. Dice la palabra de Dios, puedes regresar. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo, no voy a estar enojado. Puedes confiar en que puedes regresar a casa. Hermano, esa es la locura, hermanos. Una primera locura es pensar, hermano, que fuera del Señor y apartado de Él yo puedo encontrar algo mucho mejor. Amós capítulo 4, hermanos. Amós capítulo 4, versículo 6. Joel y Amós, Daniel, Oseas, Joel y Amós. Amós capítulo 4, versículo 6. Amós capítulo 4, verso 6. Amós capítulo 4, versículos 6 al 9. ¿Está ahí, hermanos? Amós capítulo 4, versículos 6 al 9. Hermanos, búsquenlo por favor para que pueda leerlo. Amós capítulo 4, versículo 6. Daniel, Oseas, Joel y Amós. Amós capítulo 4, versículo 6. Léalo conmigo. Dice la Biblia: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Permítame ahí. Permítame. Dice la Biblia el Señor: os hice estar a diente limpio. ¿Qué es eso? Sin comer. ¿Sí? Sin comer. El Señor dice, mira, mírame aquí, hermanos, mírame aquí. El Señor dice, mira, yo traté contigo. Yo traté contigo. Hermanos, a veces, hermanos, a veces tengo que ponerme firme con mis hijos. Y les digo, ¿hicieron esto o no hicieron esto? Y no les voy a dar nada. Si me piden dinero, no les voy a dar. Les cierro la llave, hermanos. ¿Sí? Y el Señor dice, miren, yo traté con ustedes y hablé con ustedes, dice el Señor. Y los hice estar a diente limpio. Eso nos habla de escasez. Eso nos habla, hermanos, de que el Señor, hermanos, les cerró la llave, hermanos, y estuvieron batallando. ¿Te ha pasado, hermanos? Tal vez no como castigo de Dios, pero te ha pasado tal vez, hermanos, que en ocasiones, hermanos, hay escasez, porque todos hemos pasado escasez. ¿Sí? Y dice el Señor aquí, hermanos, continuemos leyendo. Amós capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Continúe. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Hermano, qué tremendo. A pesar de la situación y que el Señor estaba tratando con su pueblo, Israel, hermanos, no se volvió a Dios. No se volvió al Señor. Pero continúe leyendo, dice la Biblia, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. Y no hice llover sobre una parte, llovió. Y la parte sobre la cual no llovió. Mire, hermanos, el Señor dice, mira, fíjate lo que hice. Permití que pasaras escasez, pero no solamente eso. Lo que hice fue que tú vieras que en otra ciudad estaba lloviendo, pero sobre la tuya o sobre esta ciudad hice que no lloviera. Hice que no lloviera. Hermano, ¿te ha pasado, hermanos, que en ocasiones te preguntas,
¿y por qué me está pasando esto a mí? Yo veo que todos prosperan. Yo veo que al vecino, yo veo que el hermano, la hermana, mi pariente, les va bien. Y a mí no. Oiga, hermanos, dice la Biblia que el Señor dice, yo hice esto para que te dieras cuenta. Dice, no hice llover sobre ti durante 3 meses. A propósito, el Señor dice, durante 3 meses antes de la siega. Hermano, qué interesante. Hermano, en otras palabras, la cosecha se pierde. Se pierde. Se pierde, hermanos. ¿Te has preguntado en ocasiones por qué? ¿Por qué? Es que fue mala suerte. ¿Por qué? Siembras mucho y recoges poco. Comes, pero no te sacias. Te cubres, pero no te calientas. Y lo que trabajas a jornal, lo echas en saco roto. Y el Señor dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Medita. Dije, hermanos, que una de las locuras es creer, hermanos, que podemos encontrar algo mejor fuera de Dios. Una segunda locura, hermanos, es, mis hermanos, no querer volvernos a nuestro Dios a pesar de que las circunstancias difíciles en las que nos encontramos. Dice un dicho, hermanos, dice un dicho vulgarmente, hermanos, ves el temblor y no te hingas. Queridos hermanos, qué tremendo. Nos pasa situaciones y circunstancias, hermanos. Repito, yo no estoy diciendo que sea pecado, a lo mejor es una prueba y Dios quiere bendecirte, pero le has preguntado al Señor, Señor, esto que me está sucediendo, ¿qué me estás tratando de querer decir? ¿Qué es lo que me quieres decir? El Señor dice, mira, yo te mandé escasez, detuve la lluvia y todo esto lo hice yo para de alguna manera llamar tu atención y que te dieras cuenta que me necesitas, que de alguna manera tú te vuelvas a mí. Dígame una cosa, hermano, y creo que todos vamos a estar de acuerdo. ¿Cuándo es cuando más buscamos del Señor? En una necesidad. En la necesidad, hermano, tú y yo nos quebramos. En la necesidad, tú y yo, hermanos, reconocemos, Señor, te necesito. Señor, ya no puedo más. Señor, yo necesito que tú me ayudes. Échame la mano, Señor. Ayúdame. Y el Señor dice, a propósito, yo permití que estas circunstancias vinieran a tu vida para que tú reconocieras que tú me necesitas. Me necesitas. Tenemos que reconocer que Dios usa las circunstancias de nuestra vida para hacernos reaccionar y hacernos volver a sus caminos. Lastimosamente, muchas veces encontramos por el camino de la vida a muchas personas, incluyendo hombres y mujeres cristianos, que al preguntarles, ¿cómo estás?, hasta con lágrimas en sus ojos responden, aquí sufriendo, emproblemados, en desgracia, tocando fondo, desesperado y sin saber qué hacer, con deseos de morirme, etcétera, etcétera. Pero no quieren regresar al Señor. No regresan al Señor. ¿Cómo estás? Y sabes, hermano, yo lo he dicho en varias ocasiones, a veces, hermano, te encuentras un hermano que tal vez ya no tiene tiempo que no lo has visto y lo ves y le preguntas, ¿cómo está? Y algunos tratamos de guardar las apariencias, que no me vea que estoy mal. Bien, aquí echándole ganas, todo bien, gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Hermano, qué tremendo es. Algunos que se asinceran cuando les preguntas, ¿cómo estás? Pues ahora que lo preguntas, la verdad es que mal, me ha ido muy mal. Estoy batallando, tengo muchos problemas, tengo necesidad, tengo situaciones de salud en la familia, etcétera, etcétera. Y sabes, hermano, qué tremendo es que a pesar de todas esas circunstancias, pareciera que espiritualmente tienen una cadena, un cepo que les impide regresar al Señor. Regresar al Señor. Eso es una locura. Es una locura, hermanos, que a pesar de lo que estamos pasando, mis hermanos, tú no regreses al Señor. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más quieres, hermano, para reconocer que tú y yo necesitamos de Él? Date cuenta de las circunstancias, date cuenta de lo que estamos pasando. Es increíble, es que muchas personas que sufren lejos de Dios no quieran acercarse a Él, no quieran volver a la iglesia, no quieran congregarse en algún lugar, hermano. Están golpeados y quebrantados en su corazón, siguen necios para con Dios. Hermano, si por alguna razón
tú ya no te sientes alimentado aquí, si por alguna razón tú sientes que Dios ya no te está bendiciendo, si por alguna razón tú te sientes insatisfecho en este lugar y sientes que ya no estás creciendo, querido hermano, tienes mi bendición y tienes mi permiso para buscar otra iglesia. Busca una iglesia donde tú seas alimentado, no donde te guste, no donde te hagan sentir cómodo, sino donde tú crezcas. Busca una iglesia. Si por alguna razón, hermano, tú dices, es que me da pena, hermano, en ocasiones yo les he dicho, hermanos, apaga la atención, hermano.